Hay algo enloquecedor en un sonido repetitivo y consistente, ¿no les parece? El narrador de El corazón delator de Edgar Allan Poe se vuelve loco por los latidos incesantes de un corazón que sale de debajo de las tablas del suelo. Pero incluso algo menos horrible que un latido de corazón incorpóreo puede crispar los nervios de una persona, por lo menos superficialmente menos horrible. Algo tan simple como, digamos, un incesante tic-tac de reloj. Después de todo, ¿qué podría ser más aterrador que un recordatorio de las arenas del tiempo pasando entre nuestros dedos, de los pasos finitos en el largo y sinuoso camino de la vida? Tenemos la respuesta a esa pregunta. Lo más aterrador de todo es el monstruo que espera al otro lado de la carretera, retorcido y hambriento. Lo que golpea cuando el tic-tac finalmente se detiene, cuando se acaba el tiempo. Tic-tac, tic-tac. Hace muchos años, un relojero de la ciudad alemana de Freiburg era famoso por su capacidad para producir exquisitos relojes personalizados para su clientela de toda la ciudad, el país e incluso más allá. Sus construcciones incomparables lo convirtieron en el único hombre al que acudir cuando se trataba de poner sus manos en un reloj hermoso y ornamentado que aliviaría las ansiedades del paso de las horas. Comía, dormía y respiraba relojes. Era su vida, su vocación. Como tal, el relojero se había acostumbrado al sonido del tic-tac. Lo escuchaba en la mañana, cuando se despertaba con el llanto de su reloj de cuco. Lo escuchaba todo el día en su taller mientras reparaba y construía relojes de todas las formas y tamaños. Y era el sonido que lo arrullaba para dormir por la noche después de cada largo y duro día. Le daba a la vida un ritmo agradable. Un día, sin embargo, notó que un sonido particularmente fuerte y repetitivo había impregnado su casa. Era rítmico, como el tic-tac de sus relojes, pero de alguna manera más áspero. No hacía un suave tic-tac, sino que crujía, como cuando le sonaban las rodillas cuando se acercaba un duro invierno. Algo en eso hizo que le doliera el estómago de pavor. Comenzó a desarmar todos los relojes de su taller, buscando la fuente del sonido. Pero aún así persistía. Se sentó allí en su escritorio, rodeado de engranajes y piezas de madera, vidrio y metal, y aún así el sonido golpeaba contra sus tímpanos. Tic-tac, tic-tac. El relojero quedó perplejo por el misterioso tic-tac. Se sentía demasiado real, demasiado vívido para ser una especie de alucinación. Habría apostado todos los relojes que hizo a que el ruido provenía de fuera de su cabeza. Era un hombre tan astuto en sus habilidades para hacer relojes que podía distinguir sus propias creaciones en la oscuridad por el mero timbre de su tic-tac. Pero aquí estaba en presencia de una fuerza alienígena. Ese sonido aterrador, casi depredador, que persistía en su periferia, siempre en alguna parte, pero no confinado a ningún punto fijo. Le recordaba vagamente a Peter Pan, del cocodrilo que se había comido la mano y el despertador del Capitán Garfio, que sobrevivió y siguió funcionando en las entrañas de la bestia. Garfio, un despiadado capitán pirata, se convertiría en un desastre farfullante cuando el tic-tac se acercara. Temía al depredador que señalaba el tic-tac, o al paso del tiempo que lo empujaba aún más hacia el redil de la parca en el plano inmortal de nunca jamás. Tic-tac, tic-tac. La búsqueda del relojero continuó. Puso su lugar de trabajo patas arriba y al revés en busca del tic-tac aparentemente sin origen. Revisó cada escondite, cada armario, gaveta, cubículo y repisa. Nada. Movió muebles, ató cortinas, enrolló todas las alfombras. Nada. En su desesperación sacó un martillo de su caja de herramientas y comenzó a sacar los clavos oxidados del suelo, antes de despegar las tablas del piso y revisar los espacios polvorientos e infestados de arañas debajo. Tal vez algún mecanismo se había caído allí abajo, o siempre había estado allí funcionando. Tenía que haber algo ahí abajo. Pero no, solo suciedad, insectos y sombra. Tal vez estaba volviendo loco, tal vez era el tinnitus, o la impresión indeleble que había dejado en su mente escuchar años y años de tic-tac. La forma en que una imagen se graba en una pantalla de plasma si se deja allí durante demasiado tiempo. O tal vez era una agencia gubernamental sombría que intentaba volverlo loco con el uso de algún nuevo dispositivo de tortura basado en sonido. Terrorismo auditivo, control mental subliminal auditivo selectivo, síndrome de La Habana, los chisporroteantes bordes de la cordura incitados por haces de telesonido invisibles de largo alcance de la CIA.
Tenía que haber alguna explicación. Pero en cualquier caso, el sonido persistió. Tic-tac, tic-tac. No podía quedarse allí en las ruinas desmembradas de su prestigiosa relojería por mucho más tiempo. Estaba claramente bajo mucho estrés. No es saludable, no es bueno para la mente. Decidió cerrar la tienda por unos días e ir a visitar a su hija y su familia. Algún tiempo con sus amados parientes calmaría sus nervios. Así que empacó su maleta e hizo el viaje, con la esperanza de que dejar el trabajo por unos días también le ayudaría a relajarse. Pero durante todo el viaje a la casa de su hija podría haber jurado que todavía escuchaba el sonido, manteniendo el tiempo perfecto mientras crujía una y otra vez. Sacudió la cabeza, regañándose a sí mismo por imaginar cosas. No había nada en el auto que pudiera hacer ese ruido. Se había concentrado demasiado en eso, seguramente por eso ahora estaba obsesionado. Todo esto tenía una explicación racional, simplemente lo había pensado demasiado y ahora lo esperaba. ¿No explicaría eso todo esto? Todo es solo un truco en la mente de un relojero con exceso de trabajo que necesita urgentemente un buen año sabático en el campo. Esto no sería para siempre. Tic-tac, tic-tac. La hija del relojero lo recibió en la puerta con un cálido abrazo y una abundante comida, y por un rato se relajó. El sonido de la buena compañía y las risas ahogaron el tic-tac infernal. Empezó a considerar la idea de que, tal vez, el tic-tac había sido algo bueno. Había pasado mucho tiempo desde que había visto a su hija, y ese tic-tac, a pesar de lo aterrador que había sido, también fue lo único que lo alejó del taller por un tiempo. Estaba algo agradecido por una buena excusa para tomarse un tiempo libre. Quizás de eso se trataba todo esto, un recordatorio de tomárselo con calma. Después de un fin de semana libre estaría bien, ¿no? Pero esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, el sonido estaba allí de nuevo, burlándose de él, manteniendo sus ojos bien abiertos y su ritmo cardíaco subiendo. Era la oscuridad de la habitación la que magnificaba su audición, intensificando ese horrible tic-tac, o era más fuerte y más cercano que nunca. Se sentía como si un reloj invisible, como tantos que había hecho antes, estuviera colgando sobre él. ¿Pero qué lo retenía? Ese horrible, horrible sonido, como las burbujas que revientan en los fluidos sinoviales de las articulaciones envejecidas y desmoronadas de una persona. Demasiado orgánico, demasiado carnoso, y seguía haciéndose más fuerte y más cercano, más fuerte y más cercano, más fuerte y más cercano. Tic-tac, 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 tic-tac. Hasta que de repente se quedó en silencio. Respiró aliviado y cerró los ojos. La hija del relojero se despertó con el sonido de los gritos penetrantes y guturales de su padre. Corrió a su habitación para encontrar las sábanas empapadas en sangre, la ventana del dormitorio rota y su padre desaparecido sin dejar rastro. Fue a la policía al día siguiente, pero no pudieron hacer nada por ella. Su padre no había sido víctima de un asesino común o un ladrón, sino algo fuera del ámbito de la comprensión. Era algo antiguo, algo misterioso, algo monstruoso, algo anómalo. Aunque la policía no pudo hacer nada, otra organización estaba en secreto en el caso, la Fundación SCP. Después de la desaparición del relojero, los agentes registraron el área y descubrieron al culpable, al que capturaron y designaron como SCP-4975. SCP-4975 es una entidad humanoide con rasgos de pájaro, el más notable de los cuales es un pico afilado y puntiagudo. Su cuerpo es largo y delgado, con extremidades huesudas con puntas cónicas, sin dígitos perceptibles de ningún tipo. Su cuerpo, incluyendo su pico, está cubierto por una gruesa y dura capa de piel. Sin embargo, la característica más notable de la entidad no es su apariencia, sino su esqueleto, particularmente su columna vertebral. Las vértebras cervicales de la criatura no están interconectadas y son capaces de moverse de forma independiente. Giran, una vértebra a la vez, de atrás hacia adelante en orden, todo el camino hacia la cabeza de la entidad en un ritmo particular. Esto produce el sonido de chasquido o crujido que es tan terriblemente familiar para sus víctimas previstas. Repite el movimiento constantemente, una y otra vez, y solo se detiene cuando se prepara para atacar a su presa elegida. SCP-4975 no mata impulsivamente, eligiendo una víctima conveniente. En cambio, acecha a su presa durante meses, a veces incluso un año, siguiéndola en la oscuridad, escondiéndose fuera de la vista. El único signo de su presencia es ese sonido,
El chasquido, el crujido, el tic-tac de sus huesos mientras espera su momento, sabiendo que puede esperar tanto como necesite o quiera antes de atacar. Cuando está lista para darse un festín, golpeará y desgarrará el cuerpo de la víctima con las puntas afiladas de sus extremidades, desgarrando la carne y picoteándola como un buitre desgarra un cadáver fresco. Luego puede saborear su comida usando el cuerpo como alimento durante unos 3 meses antes de que necesite cazar nuevamente. Aunque se desconoce su edad exacta, se teoriza que la criatura tiene cientos, si no miles de años. La evidencia escrita de su existencia se remonta hasta el siglo XVI. Hay menciones de una criatura que se parece a SCP-4975 a lo largo del folclore alemán, que aparece en tallas, pinturas, cuentos populares y canciones infantiles. Una de esas canciones infantiles fue descubierta y traducida por la Fundación durante el proceso de investigación. Aunque el esquema de la rima se perdió cuando se tradujo al español, la sensación inquietante que evoca no se perdió. La rima dice: tic-tac, claquea el reloj cucú, cucú, el pájaro de adentro canta. Tic-tac, 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 tic-tac. Hace tic-tac en el tiempo, hace tic-tac en tu corazón, que vivas mientras escuches su canción. Tic-tac, 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 tic-tac. Escucha atentamente para cuando se detenga, el polluelo sale de su hogar. Tic-tac, 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 tic. ¿Lo has oído? ¿Se detuvo? Hijo mío, eso significa que ya tu tiempo se ha acabado. El equipo de investigación teoriza que esta canción infantil y otras similares se utilizaron para advertir a los niños sobre posibles indicadores de peligro de SCP-4975 y enseñarles a desconfiar de sus patrones de caza. El conocimiento, después de todo, es una de las mejores armas en el arsenal de cualquiera cuando se trata de lo anómalo. Sin mucho más conocimiento que el que proporciona este pequeño poema y lo que habían observado antes de la captura de SCP-4975, la Fundación SCP hizo todo lo posible para crear medidas de contención adecuadas para la criatura. Actualmente, SCP-4975 se mantiene en una celda de contención de acero estándar y tiene prohibido cualquier contacto humano directo. Se puede observar a través de imágenes de seguridad, pero no se permite que los seres humanos entren, para que no sirvan como la próxima comida de la criatura. Si ocurre una brecha de contención, cualquier miembro del personal que informe haber escuchado un crujido o tic-tac repetitivo debe ser aislado hasta que la entidad haya sido capturada y devuelta a su celda, o hasta que el sonido se detenga. Aunque SCP-4975 está actualmente contenido, existe la posibilidad de que su estado cautivo en realidad no lo haga menos letal. Después de un incidente desgarrador que envió a muchos investigadores asistentes a la oficina del psicólogo del sitio, la Fundación tuvo razones para creer que contenerlo en realidad no impide que case. El 16 de septiembre de 2002 sucedió algo horrible cerca de la Selva Negra en Alemania. Se había colocado un equipo de agentes de la Fundación en el área para monitorear a un hombre de Freiburg que se había quejado a la policía local sobre un chasquido que lo había estado siguiendo durante bastante tiempo. En el transcurso de 4 meses de no poder escapar del sonido o la sensación de que lo estaban observando sin importar a dónde fuera, se convenció de que alguien lo estaba acechando. Era una situación extraña y no estaba seguro de cómo su acosador estaba haciendo este sonido enloquecedor, pero creía que su vida estaba en peligro. Preocupados de que esto pudiera ser obra de SCP-4975, los agentes de la Fundación lo tomaron bajo su custodia. A la policía se le dio una historia de tapadera, afirmando que el hombre estaba experimentando una sensación de paranoia y alucinaciones auditivas como resultado de los efectos secundarios de la quimioterapia. Una vez que los agentes de la Fundación le explicaron al hombre que no tenían intención de hacerle daño, le creían acerca de sus miedos y deseaban ayudarlo, se sinceró sobre sus experiencias. Le dijo a los agentes que, además del sonido y la sensación de que algo lo seguía, había visto una figura monstruosa en el bosque. Se había guardado este detalle para sí mismo cuando habló con la policía, temiendo que lo internaran en lugar de escucharlo. Los agentes le pidieron que lo llevaran al lugar donde había visto al monstruo, y él accedió. El hombre condujo al equipo a una parte densamente arbolada del bosque. Los árboles bloqueaban la luz del sol hasta que su entorno se volvió tan oscuro como si fuera la mitad de la noche.
A medida que se adentraban más y más en el bosque, el hombre se puso cada vez más ansioso. Respiraba con jadeos cortos y forzados. Sus ojos iban de un árbol a otro y saltaba el menor ruido de una ramita que se rompía bajo el pie de alguien o ramas crujiendo en una ráfaga de viento. De repente, a mitad de camino se congeló. Sus ojos estaban muy abiertos, su cara blanca como una sábana. Con una mano temblorosa señaló hacia un árbol cercano. Con una voz tan débil que era casi un susurro, dijo: «Allí». Los agentes se volvieron para mirar, pero no vieron nada. El hombre repitió: «¡Ahí!», pero no podían ver nada más que los árboles. El hombre se tambaleó hacia atrás con las rodillas débiles de puro terror y siguió señalando el espacio vacío junto al árbol. Justo cuando un agente se dirigía a otro para comentar que su testigo debía estar loco, el hombre de repente se derrumbó en el suelo, como si una fuerza invisible y poderosa lo hubiera derribado. El hombre gritó pidiendo ayuda, luchando contra el atacante invisible, que le cortó la cara y el pecho, desgarrando la tela y la piel, y la sangre salpicó el suelo del bosque. Dos operativos sacaron sus armas y dispararon donde supusieron que podría estar el agresor, pero sus balas rebotaron inútilmente en los troncos de los árboles cercanos. Otro corrió hacia el hombre que yacía en el suelo, lo agarró por debajo de los brazos e intentó sacarlo del peligro. Sin embargo, el hombre no se movía, ya que la fuerza invisible lo mantenía en su lugar, destrozando su estómago mientras luchaba por mantener a su presa. Temeroso de abrir más la herida del estómago, el agente cesó rápidamente sus intentos de mover al hombre. En cambio, sacó su arma e hizo lo único misericordioso que se le ocurrió hacer. Le disparó al hombre en la cabeza, sacándolo de su miseria antes de que lo hicieran pedazos. Los agentes observaron, algunos en estado de shock silencioso. Algunos continuaron disparando sus armas, otros vomitaron de puro asco, mientras tiras de la carne del muerto se arrancaban del hueso y desaparecían una pieza a la vez. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, las imágenes de vigilancia en el sitio de contención de SCP-4975 captaron una actividad peculiar en la celda de la criatura. Dejó de girar el cuello, lo que había hecho casi constantemente desde que lo capturaron, y se quedó mirando la esquina de su celda de contención. Sus ojos estaban muy abiertos, sin parpadear, y no movió un músculo. Permaneció inmóvil durante varios minutos hasta que finalmente rompió la inquietante quietud para comer, engullendo con avidez rebanadas de carne. Sin embargo, había un problema. La criatura aún no había sido alimentada ese día. Todos los agentes de la Fundación enviados a Alemania para investigar a SCP-4975 fueron llamados a sus sitios originales, y la investigación adicional ha sido suspendida hasta nuevo aviso. A la luz de esta nueva información, se presentó una moción para reclasificar a la criatura como Keter, y potencialmente imposible de contener con los recursos actuales de la Fundación. Por terrible que sea admitirlo, este es un monstruo que la Fundación aún no ha encontrado la manera de detener. Puede que lo tengan encerrado en una jaula, pero todavía puede cazar a cualquiera en cualquier lugar en cualquier momento que quiera. Espera un segundo. Shh. Haz silencio. ¿Qué es ese sonido en tu habitación? Escucha atentamente. Tic-tac, tic-tac. ¿Lo oyes? No te preocupes, tal vez sea un reloj o un temporizador de cocina. Tal vez es solo tu imaginación. Tic-tac, tic-tac. Sea lo que sea, estoy seguro de que estarás bien. No hay nada peligroso en un sonido extraño de vez en cuando. No tienes nada que temer a menos que de repente se quede en silencio. Ahí es cuando realmente estás en problemas, cuando sabes que SCP-4975 está a punto de atacar, de devorarte vivo. Espera, detente, aguanta la respiración. ¿Lo oyes? Yo tampoco. Ahora ve a ver SCP-2316, los cuerpos en el agua, y SCP-966, asesino del sueño, para ver más anomalías inquietantes de la Fundación SCP.